Muchas gracias. Estimados amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Es un bonito sábado, está soleadito, aquí al costado, yo estoy transmitiendo desde algún lugar de Lima. En realidad es un gusto siempre estar con ustedes. Ayer dimos inicio al mediodía de ayer, por la tarde, casi ya al curso de gestión de riesgo crediticio. Lo estamos haciendo en 2 sesiones, tanto viernes como sábado, a las 12, de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Siempre es un gusto. Esta primera parte que considero yo la vamos a terminar el día de hoy, entre esta sesión de mediodía y la sesión de hoy día 5 de la tarde. Vamos a culminar prácticamente la parte teórica, la base que considero debemos tener para poder desarrollar una buena gestión de riesgo crediticio, bajo la premisa siempre de que el objetivo primordial de un analista de créditos, el objetivo primordial de un agente del sistema financiero no es reducir los riesgos a cero, como siempre les he dicho, tanto en el curso de administración bancaria como en este curso de gestión de riesgos. No existe un riesgo cero para un crédito, para una operación crediticia. Pueden discrepar conmigo algunos entendidos en la materia. En mi experiencia no existe el riesgo cero. Sin embargo, nuestro principal objetivo, y no me voy a cansar de repetirlo en estas charlas y en los seminarios en los cuales corresponde hablar de riesgo crediticio, nuestra principal labor como agente del sistema financiero en general, no solamente como analistas de crédito, es la mitigación de los riesgos. Y la mitigación de los riesgos, lo voy a seguir repitiendo siempre, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestro buen servicio al cliente. Como siempre les digo, un buen servicio no es solamente un buenos días, buenas tardes, una bonita cara, un agradable ambiente para el cliente. No, es transparencia en la información, es oportunidad de negocio para el cliente, es oportunidad de atención eficiente para el cliente, es un eficiente seguimiento para que evitemos que el cliente caiga en algún tipo de error en el transcurso del desarrollo, y voy a ser muy frío en esto, desde el desarrollo del cronograma de pagos que tiene que cumplir con nosotros. Así de sencillo. Sin embargo, aun cuando hay intereses tanto del cliente en forma individual como de ustedes como analistas de crédito, como cajeros, como plataformas, como jefes de operaciones a nivel personal, también existen las metas y objetivos de la institución. Es por ello que siempre voy a trabajar, voy a orientar este trabajo de conocimientos, porque es un conocimiento mutuo de ustedes hacia mí y mío hacia ustedes. Es la sinergia que debe haber, que debemos preponderar en el trabajo entre el cliente y el agente del sistema financiero o la institución. Es por ello que es importante que un cliente se sienta bien atendido, no porque le llamamos el cliente del crédito número tal o de la cuenta de ahorros número tal, si se trata de un cliente solamente de ahorros, sino del señor fulano de tal, el señor Juan Pérez, Miguel García, Ramiro Rodríguez, que tiene una trayectoria de trabajo con nosotros. Así hayamos empezado hace un par de meses el trabajo con él. Si nosotros cuidamos a nuestro cliente, vamos a tener un cliente que va a ser exitoso. Y si el cliente es exitoso, les aseguro que su cartera de créditos y de clientes en general va a ser exitoso. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía y especializado en orientación financiera y análisis crediticio. Repito que siempre es un gusto estar con ustedes para hacer una retroalimentación de sus experiencias y las mías. Siempre les digo, no soy mejor que ustedes tal vez, pero tengo un poquito más de tiempo de trabajo y de ver la vida que puede ayudar a mejorar sus propias experiencias de trabajo. Es un gusto estar con ustedes. Este módulo 1 de gestión crediticia, siempre les digo esto cuando se refiere al tema teórico, es muy nominativo, es muy teórico, y tiene que ver con algunas denominaciones, conceptos y definiciones que podemos tener, que son la base del devenir de nuestro trabajo. Sin una base teórica no podemos desarrollar la parte práctica del trabajo. Es importante que internalicemos, y en esta unidad, en esta charla, espero que lo hagamos lo vamos a hacer el día de hoy entre la mañana y la tarde, en mediodía y la tarde, pero sí es muy importante que, por ejemplo,
y siempre me refiero al analista de crédito bisoño, novato, que recién está empezando una carrera en el sistema financiero, internalicemos las normativas, internalicemos los reglamentos de crédito, internalicemos la reglamentación y normatividad de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Si lo tenemos bien fijado en nuestro cerebro y en nuestra cabeza, la parte práctica realmente va a ser un paseo, porque obviamente el perfil de un analista de crédito es un estudiante recién salido, un profesional salido de la universidad o de una carrera técnica con un perfil en educación financiera, que sepa matemática financiera, que sepa de operaciones activas o pasivas, que tenga la capacidad de desarrollo matemático rápido, que tenga una capacidad contable básica tal vez, que la puede ir ahondando en el desarrollo de su carrera y en beneficio tanto de su desarrollo profesional como el desarrollo de una buena cartera de clientes. Ese es el perfil, digamos, profesional. Pero lo que siempre les digo, es importante que el agente del sistema financiero, no solamente el analista de crédito, también el plataforma, también el cajero, también el jefe de operaciones, también el gestor de créditos pignoraticio, desarrollen a lo largo de su carrera, es importantísimo esto, es muy importante, un buen criterio y un buen sentido común. Yo les aseguro que si alguien, un cajero, por decirles una operatividad en específico del sistema financiero, se preocupa por conocer todo, puede llegar a ser un buen analista de crédito. Yo me convertí en un antipático como analista de crédito del área de riesgos. Me he peleado mucho con el área de riesgos. No soy políticamente correcto para el área de riesgos. ¿Por qué? Y esa es una discrepancia que la mantengo hasta ahora porque son muy pocos los casos que yo conozco que se han hecho de acuerdo a la forma como yo lo pienso y como yo me imagino la estructura de un organigrama en el área crediticia y de riesgos. Yo considero que al área de riesgos debe llegar gente que ha pasado por el área comercial, el área de compra y promoción y venta de créditos, de promoción y productos en general activos y pasivos. Es el mejor camino, porque el área de riesgos es la que finalmente ve la cancha, digamos, desde la tribuna y puede decir, oye, discúlpame, tú analista te estás equivocando en esto, oye, jefe de operaciones, estás haciendo mal una operación. Y son los que se preocupan de que la política de riesgos de la institución se cumpla al pie de la letra prácticamente como debería ser. Entonces yo considero que si alguien quiere hacer carrera, por ejemplo, un analista de créditos, no debe esperar llegar a ser gerente de créditos, tal vez. Podría ser llegar a ser gerente de riesgos, gerente de negocios. ¿Por qué? Porque tiene el expertise que le ha dado la calle, en el caso de un analista de crédito de microfinanzas, por ejemplo, el expertise que le da la calle, el esfuerzo que logra, que tiene que hacer para lograr las metas y objetivos del mes, de la semana, del día. Y considero que alguien con una buena experiencia en el área de créditos va a ser alguien que en riesgos va a dar la talla totalmente. Lo que yo he visto hasta ahora en mi experiencia, son muy pocos los casos que llegan y que son exitosísimos, de verdad. O sea, los que llegan a riesgos por el área de créditos, para mí son exitosos. Y nunca va a haber el divorcio que sí hay, y no me van a dejar mentir quienes están en el área de créditos, el divorcio permanente que hay entre las áreas de riesgos y el área de créditos. Porque el área de crédito sale a la calle y consigue, de acuerdo a su criterio, cumpliendo las normas, consigue una operación de crédito por un criterio subjetivo de alguien del área de riesgos que nunca pisó la calle, que no conoce al cliente, que no sabe el desarrollo del negocio como lo conoce sí el analista de créditos, por un criterio subjetivo se deniega una operación. Y comienzan los roces que no deberían en una institución. En una institución tiene que ser un engranaje perfecto, la misma sinergia que yo les hablo entre el cliente y la institución. Todos apuntan y empujan el carro hacia un mismo objetivo. Lo hemos visto en la sesión de ayer en la mañana cuando veíamos el ranking de bancos. Tenemos al Banco Continental en primer puesto a nivel latinoamericano. Tercer puesto el Banco de Crédito. Sexto puesto Scotiabank. El octavo puesto el Interbank. ¿Por qué? Porque son instituciones que por cultura corporativa pueden lograr esa sinergia de sus trabajadores, de sus empleados, de sus funcionarios, que pueden entender que el carro se empuja en una sola dirección.
No porque yo digo que yo soy lo más como analista de crédito, jalo por acá, el de riesgo jala para allá, y nunca llegan a nada. Les aseguro que muchas de esas instituciones que tienen ese tipo de problemas no arriban a nada. Les voy a contar una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de entrar a una entidad financiera y me contratan para hacerme cargo de una agencia. Esta agencia estaba con serios problemas, y serios problemas que los habían identificado, pero tenían miedo, considero yo, enfrentarlos. ¿Ok? Una agencia con 4 años en un sector muy dedicado a los negocios, con solamente 4 millones de colocaciones y con una morosidad que bordeaba el 20% mayor a 30 días. ¡Qué miedo! Cuando me dijeron, mira Juan Carlos, tú vas a entrar, estás en tu periodo de prueba y si logras levantar esa agencia te quedas. Si no, nosotros tenemos planeado cerrar esa agencia. Esa fue la contratación que me hicieron. Y no es que uno sea Superman, porque no lo soy. Definitivamente, no lo soy. Y a esas alturas de la carrera uno llega ya con ciertas taras, con ciertas dificultades de aprendizaje, porque te haces reacio a aprender cosas nuevas de la gente nueva. Entonces tienes que cambiar tu forma de pensar y tienes que ver más allá del arbolito que tienes al frente de tu cara, de tus ojos, que te tapa la visión, ver el bosque que tienes al frente. Y aquí veo una muy buena oportunidad de desarrollo personal, de desarrollo corporativo y de desarrollo de la gente que trabajaba conmigo. Encontré un equipo que estaba dividido, empezando que creo que por el tamaño de agencia eran demasiados analistas de crédito. Y se habían formado grupos y habían 2 o 3 comités de crédito al interior de una agencia pequeña, lo cual me pareció una locura en ese momento. Mi primera acción, y a Dios gracias, las acciones que planteé a la gerencia fueron tomadas con reticencia, con miedo, pero bueno, me dieron la carta libre para poderlo hacer. Tuve el éxito, y es un éxito no personal, es un éxito de equipo, es un éxito de agencia, es un éxito de empresa, de tomar buenas decisiones. Hay que iluminarse, lamentablemente, y la iluminación no te viene porque, como les digo, eres Superman, la iluminación te viene porque haces retroalimentación, en información con tus analistas, en información hasta con el policía que cuida la puerta de la agencia, con el vigilante, con la gente de servicio. Todos forman el equipo. Porque si falla una parte de ese equipo, el equipo se va a caer. Si el policía da una mala información acerca de un analista de crédito, puedo perder a un cliente. Lo pierde el analista y se hace una cadena de... Entonces, comenzamos a rearmar el tema. Necesariamente debía refrescar este equipo, entonces traje personas con las que ya había trabajado y las sumé a este equipo. Miren, agarré esa agencia con 19 punto y algo por ciento de mora mayor a 30, con 4 millones, no recuerdo, 150,000 soles de colocaciones en 4 años, en la zona industrial de Villa El Salvador. Es increíble, o sea, no podían haber avanzado, porque habían temas, o sea, temas, es más, llegó un gerente en plena efervescencia de estos cambios, me dijo, Juan Carlos, abre las ventanas. Estamos en invierno en Villa El Salvador, hace frío, abre las ventanas porque se siente un ambiente cargado. Con las justas la gente se saludaba. Y era un tema que no eran malos profesionales, sino que nos habíamos llenado, y me voy a involucrar porque uno se llena de egos, de superpoderes que realmente no tienes en la práctica, y generas malos climas laborales. Los buenos climas, lo mismo que le digo de la atención al cliente, una buena atención no es solamente buenos días, buenas tardes y por dentro estás pero deshecho. No, un buen clima laboral es llegar a tu agencia y vas a pasarlo el mayor tiempo del día en esta, va a ser tu casa prácticamente. De tu casa a tu casa terminas de trabajar, vas, cenas, duermes y vuelves a salir el día siguiente temprano. El mayor tiempo del día lo vas a pasar en tu zona de trabajo. Y esa zona de trabajo debe convertirse en tu hogar. Y como es tu hogar, debes cuidarlo, debes limpiarlo, debes barrerlo, debes renovarlo, debes darle aire, darle buenos ánimos. A Dios gracias, y a Dios gracias siempre, ¿eh? Dios gracias siempre porque Él es el que nos puede iluminar en el camino. Hicimos una revolución. Fíjense que hicimos cambios en el equipo y no fueron cambios tan dramáticos en realidad, porque solamente vinieron 2 personas. 2 personas dijeron, ¿sabes qué? No me gustan los cambios, me voy. Se fueron por voluntad propia, no tuve que despedir a nadie.
Más bien despedí a gente que entraron en mi gestión porque no dieron la talla. De verdad, no dieron la talla. Y no dar la talla no significa que me caían mal. Ojo, no puede ser posible que alguien venga recomendado por alguien y les insistas, primero que llegue temprano, llegaba todos los días tarde este señor, llegaba con un periódico bajo el brazo, llegaba tarde, tomaba su café, ¿qué se le puede permitir? El acto de tomar un café no es ningún problema mientras seas cumplidor, mientras cumplas con tus obligaciones. Esta persona llegaba, tomaba café, salía tarde sin una hoja de ruta, sin un plan de prospección de ese día, y un día lo llamo a mitad de mañana y ¿dónde estás? En tal sitio. Y se escucha la voz de su hijo que le dice, papá, cómprame tal cosa. Hay que ser responsables. Personas como él, sí, yo sí soy consciente, me tuve que deshacer en el camino. Y como le dije, no fue el equipo que yo encontré, esta persona vino en el camino, tuve un gran problema porque era hermano de una amiga de un gerente, el gerente se molestó conmigo, pero lamentablemente le dije, o sea, tuvimos que hablar como se dice a calzón quitado. ¿Quieres resultados? Ya, déjame dar estos resultados de acuerdo a lo que uno está planteando. Y fíjense ustedes, en octubre de ese año, yo entré en abril, en octubre vino un proyecto que tenía un inconveniente porque la propiedad que tenían para garantizar el proyecto, porque era una posibilidad de una colocación de 1.300.000 soles, que no es mucho en realidad, pero para una agencia pequeña era bastante, y tenían la propuesta de otra entidad financiera. Mi propuesta era todo lo contrario, ofrecerles, miren, ayer les decía esto, puedes ofrecer un producto más caro que otra institución y sin embargo es satisfactorio para el cliente de acuerdo a cómo lo plantees. Les ofrecían una tasa menor a más tiempo. Entonces el cliente tenía ese pensamiento, lo vamos a ver ahorita. Justamente hay una recomendación en el tema de las políticas de crédito. Te decía, a mayor tiempo voy a pagar menos cuota. Sí, pero si sumas esa menor cuota en el tiempo que te le están ofreciendo, vas a, en este caso, casi duplicaba, casi triplicaba el monto prestado. O sea, era barato en el corto plazo, en la inmediatez de pagar una cuota, pero era caro en ese largo plazo. Yo les ofrecí un crédito que era un poco más caro, pero si lo sacábamos en menos de la mitad de tiempo, obviamente, amarrándose los pantalones, haciendo sacrificios, ese crédito iba a salir súper barato. Y con la posibilidad de que como iban a cortar el tiempo, el repago de capital iba a ser más rápido. Podía ofrecerles créditos paralelos. Sin embargo, no lo quisieron entender en ese momento. La analista que estaba a cargo, que era una de las personas que traje de otra institución, se decepcionó, se deprimió y sin embargo ahorita está ya, entiendo que está como administradora de la agencia de una caja municipal en este momento. Personalmente considero que es uno de los orgullos personales y profesionales que tengo porque participé de su formación como analista de crédito. Y se decepcionó. Venía ya el cierre del año, la proyección de colocaciones, estamos hablando de fines del mes de noviembre, decía que la empresa no iba a llegar a la meta del producto de microfinanzas, del crédito, microcrédito. No iba a llegar. Entonces, comenzando el mes de diciembre, viene esta chica, esta amiga mía, porque es mi amiga personal hoy en día, me dice, Juan Carlos, mira que me han vuelto a buscar, no salió el crédito con la otra institución. Y vino. Y los créditos eran individuales, ni siquiera era un crédito corporativo, porque no iba a funcionar el darles un solo crédito, pero eran créditos relacionados a un solo proyecto. Entonces comenzamos a bregar con el área de riesgos, comenzamos a bregar. Yo soy muy correcto, me ven que soy muy correcto, pero también tengo mis momentos de incorrecciones indisciplinadas, nada más, no es mal creer ni salida de lo correcto, ¿ok? Estuve a punto de que me voten, tuve una incidencia con el nuevo jefe de riesgos, don Ángel, que nos hemos hecho muy amigos luego, ¿no? Y fíjense ustedes que logramos sacar adelante y colocamos aproximadamente ese proyecto 1.400.000. Nuestra mora había bajado de 19.5 en abril, le habíamos bajado a 4.80 si no me equivoco, mayor a 30 días. Y habíamos bajado con colocación, lo que les decía ayer, con colocación y con cobranzas, porque tenían, a ver, 4 millones, 19.5, ¿qué necesitabas en ese momento? Renovar prácticamente esa cartera, porque si es una cartera pequeña con un alto nivel de morosidad, ¿qué necesitas? Impulsarle nuevos créditos. Entonces comenzamos a colocar bien colocado, depuramos aquellos créditos que estaban con problemas,
refinanciaciones, castigos de cartera o cobranza efectiva que quiera. O sea, nuestros tres puntales eran o cobras y bien y colocas bien. Dentro de esa cobranza tenías que tomar decisiones como una reprogramación, un refinanciamiento, que al ser una pequeña cartera no era necesario hacer grandes esfuerzos en ese sentido, en el sentido de refinanciar o reprogramar, que no considero sean las mejores acciones, pero se tiene que hacer en algún momento. Llegamos a cerrar el año con poco más de 14 millones de soles de colocación, una morosidad de 4.80, creo, si mal no recuerdo. Mérito principal personal que me dijeron el administrador del año, y la agencia logró el objetivo no solamente de la agencia, sino del producto para la empresa. Pero no fue un logro personal, fue un logro de equipo. El equipo se metió en la cancha y se metió y se puso la camiseta y comenzamos a trabajar duro, porque cada uno tenía objetivos personales. Y esos objetivos personales sumados de cada uno nos dieron la posibilidad de poder sacar adelante el objetivo principal de agencia. Y ese objetivo de agencia nos logró que podamos cumplir el objetivo de empresa. De verdad, personalmente es uno de mis mayores orgullos personales que tengo. Y a Dios gracias, dos de esas personas que trabajaron en ese momento conmigo, pues han llegado muy alto en sus carreras como dentro del área de créditos. Y yo siempre agradecido de Dios porque hoy en día tienen una posición inclusive de estatus mayor a la mía, y yo puedo mirar de repente un poquito hacia arriba y decir, yo participé de ese crecimiento. Y eso de verdad que es un orgullo que no te lo paga ningún sueldo y no te lo quita nadie. Es eso cuando hablaba de la teoría, de meterte en la piel de la teoría, de saber, de manejar tus reglamentos, de manejar tus normativas internas y de la SBS, para que puedas desarrollar mejor tu trabajo, para que puedas brindar una mejor atención a tus clientes, para que seas transparente con la información, para que el cliente, aún con una negativa, se vaya satisfecho de lo que estás haciendo. Es importantísimo eso. Hoy día vamos a iniciar el tema de la teoría, hoy día lo vamos a terminar también la teoría crediticia. Es un poco formal el tema del desarrollo de la unidad acá, sin embargo vamos a irnos saliendo del cuadro y como les decía ayer, vamos a ir armando nuestro muñeco, ¿ok? Los créditos comerciales en general son montos de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, pagos de servicios orientados a la operación de la misma o para financiar pasivos con otras instituciones o proveedores. En líneas generales, te dan para capital de trabajo. Vamos a verlo más adelante en la estructura de un balance, de un estado de pérdidas y ganancias. ¿Para qué quisieras capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? Como definición, es aquel dinero o monto o capital con el que cuentas para desarrollar tu negocio. Así de sencillo. Si lo llevamos a términos de desarrollar un concepto, de desarrollar una fórmula del capital de trabajo es el hoy, ahorita, el corto plazo, el circulante, en términos contables. Y como se trata de lo corriente, de lo circulante, del hoy, de lo que puedo convertir en dinero fácilmente, estamos hablando del activo corriente contra el pasivo corriente. ¿En qué términos? Aritméticos. Activo corriente menos pasivo corriente es mi capital de trabajo. El dinero con el que cuento en este momento para desarrollar mi negocio. Lo que tengo menos lo que debo en el corto plazo. ¿Y qué es lo que tiene un pequeño negocio en el corto plazo? ¿Qué es lo que puede hacer realizable fácilmente en el corto plazo? Vayámonos a una bodega. ¿Qué tiene que puede hacer realizable una bodega en el corto plazo? Inventarios, lo que tiene el dinero en caja y su cuadernito de cuentas por cobrar de corto plazo, porque le da crédito a los profesores que viven cerca de su casa, al señor que trabaja en una empresa y le paga cada quincena o fin de mes. Créditos de corto plazo, activo corriente, activo fijo, no, activo corriente. Corriente porque en términos contables lo corriente es menor a un año, es corto plazo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que puede ser realizable? Lo que tiene en su archivador, en su estantería. ¿Qué es? Su inventario, lo que puede vender. Lo vende y tiene dinero, lo hace rápidamente. ¿Qué más puede hacer dinero inmediatamente? Si abre el cajón, saca lo que tiene de sus ventas. Su efectivo. ¿Y qué más puede hacer efectivo? Lo que tiene en las cuentas por cobrar. Lo que tiene en bancos, en una cuenta de ahorros. Oye, ya, hijito, toma la tarjeta, ahí está la clave, anda a sacar del cajero. Activo corriente.
¿Qué es el pasivo corriente? Lo que debe por créditos de capital de trabajo, que compró, que sacó un crédito para comprar mercadería, que sacó un crédito para pagar un bien inmediato que tenía, a muy corto plazo, máximo un año, corriente, pasivo deudas, activo lo que yo tengo, activo menos pasivo, capital de trabajo, activo corriente menos pasivo corriente, capital de trabajo. ¿Se dan cuenta? Necesidades de capital de trabajo pueden ser cubiertas por un crédito de capital de trabajo. Adquisición de bienes, porque necesito, miren, ahora en la época de la pandemia, ahora queremos evitar el contacto con el cliente y ahora hago delivery. Necesito comprarme 2 unidades de motocar para que hagan el delivery. Esos son bienes de activo fijo. ¿Por qué se llama activo fijo? Porque no lo puedo realizar inmediatamente. No es que tengo la moto y mañana la vendo y ya tengo la plata. No, son de un poco más de tiempo, de periodo de realización. ¿Ok? ¿Qué nos lleva a comparar cuál es el pasivo? El pasivo de largo plazo, el pasivo no corriente. Ese es el activo fijo, el no corriente. La deuda de largo plazo por activo fijo, por ejemplo, son no corrientes también, pasivo no corriente. Pago de servicios orientados a la operación del mismo negocio o para... Yo de verdad no me gusta nunca el término de refinanciar porque refinanciar y es un término que muchos clientes, si es que me están escuchando, lo utilizan mal. Van al banco cuando tienen un crédito que están pagando puntualmente y quieren un nuevo crédito y le dicen al analista, vengo a refinanciar mi deuda. No, no es refinanciar. Refinanciar es un término que se utiliza cuando tienes problemas recurrentes de pago y dices, no voy a pagar lo que falta del crédito. No es que no voy a poder pagar la siguiente cuota. Ojo, hay una diferencia. No voy a poder pagar el resto del crédito porque la cuota que tengo de verdad ha venido los problemas y no la puedo asumir. ¿Qué hago en eso? Voy donde el analista de crédito y le digo, voy a refinanciar la deuda. El analista le dice, ya, mira, hagamos algo. Págame por lo menos el 20% del capital total o el 20% del capital de la siguiente cuota y hacemos un refinanciamiento. Un refinanciamiento es un nuevo crédito. Ojo, es un nuevo crédito con otras condiciones, principalmente porque no puedes pagar la cuota que estás pagando ahorita, tienes que reducir las cuotas. Y para reducir las cuotas tienes que ampliar el plazo, el número de cuotas que te faltan por pagar. Si te faltan 10 cuotas y dices, no, tengo que bajar sustancialmente el crédito, el monto de la cuota, ya vamos a darte 10 más, pues. Y eso significa encarecer los productos. Pero no es lo más peligroso. Ya, por circunstancias no importa, lo encareces. Perfecto. Pero ese no es el principal problema. Un refinanciamiento te coloca, de acuerdo a reglamentación y normatividad de la SBS, en una calificación deficiente. Vamos a verlo, la siguiente clase la vamos a ver, la siguiente semana, todavía el viernes próximo, respecto al tema de las provisiones y la clasificación del deudor o la calificación del deudor. Normal, CPP, que significa con problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Qué tiene que ver con esto? Y lo vamos a ver en detalle. Tiene que ver con el tema de las provisiones por las cuales las entidades financieras deciden otorgarte o no otorgarte el crédito. Si te pasas a un refinanciamiento, automáticamente el sistema te va a colocar, el sistema inicialmente el sistema de ese banco en una categoría deficiente. Si tienes otros endeudamientos, por alineamiento se llama esto, todas las otras instituciones deben también colocar las operaciones de crédito que tengas, el saldo capital con ellos, en deficiente. Se llama por alineamiento de cartera. Ya se dan cuenta que una cosa lleva a otra y se hace una bola de nieve que perjudica al cliente. Nosotros, analistas de crédito, ¿podemos evitar eso? Sí, sí. Y hay varias formas de evitarlo. Otorgando bien un crédito, lo vamos a ver más adelante. Analizando bien la capacidad de pago, la voluntad de pago, una evaluación buena, objetiva y subjetiva. ¿Y dónde obtenemos una buena evaluación objetiva y subjetiva? En la visita, en la evaluación in situ. ¿Qué es in situ? En el lugar. Ahí yo le tomo la foto al negocio y saco el balance. Ahí hago las preguntas respectivas y obtengo mi estado de pérdidas y ganancias y puedo elaborar el flujo de caja cuando llegue a mi oficina y me pongo a trabajar en la máquina. Ayer les hablaba del flujo de caja. ¿Qué es la parte más importante del flujo de caja? Los análisis de sensibilidad. Lo vamos a ver en las próximas sesiones también. El análisis de sensibilidad. Porque tú sabes que ese cliente en tal fecha paga más impuestos, pero cobra más por ventas.
paga más recursos humanos, pero tiene mayores ingresos en ventas. Los promedios de esos ingresos se varían a lo largo del tiempo, estacionalmente. Eso es la importancia de hacer un buen flujo de caja, de analizar un buen flujo de caja, por ejemplo. Vamos a ver estos temas con detalle, pero vamos armando este muñeco, como le decía ayer. El muñeco lo vamos a ir armando, vamos a ponerle sus uñitas, sus ojitos, sus orejas, y vamos a armar un muñeco que nos permita decir, este es mi muñeco de gestión de riesgo crediticio. Porque sé evaluar, sé cobrar, sé realizar un buen seguimiento de cartera, sé atender bien a mi cliente. ¿Ok? El crédito comercial es un tipo de línea de crédito también, es un acuerdo entre dos empresas. Los créditos comerciales pueden ser no solamente entre banco y persona natural y jurídica, pueden ser entre dos empresas, que le permite al cliente recibir bienes sin realizar el pago en forma inmediata. El crédito comercial también puede ayudar a financiar un proyecto de muy corto plazo que no sería factible si la empresa tuviera que pagar por adelantado. Normalmente estos términos se manejan cuando hay compartición, valga el término, medio rebuscado, pero compartimos la responsabilidad. En realidad estás compartiendo los riesgos, el riesgo de que haya la posibilidad de que alguien no te pague. Todavía no llegamos, como le decía ayer en la tarde, al concepto central de riesgo. Los créditos son un tipo de producto financiero mediante el cual una persona o empresa se hace acreedora a una determinada cantidad de dinero que ha solicitado previamente a un banco o a una caja municipal, rural. El objetivo de los créditos es cubrir una necesidad puntual de financiamiento en ese momento. Oportunidad. La oportunidad de realizar un proyecto en forma inmediata. No que te digo, te doy tu crédito mañana y te lo doy en una semana. Ojo, mitigación de riesgos. Todo lo que hablemos va a ser con miras a mitigar los riesgos. Ojo, no existe crédito con riesgo cero. Acuérdense de eso siempre. El que le diga lo contrario, tal vez les está mintiendo. Los tipos de crédito. Pero más allá de los tipos de crédito, tenemos que hablar de un flujo. Es del flujo del acreedor con el deudor. El acreedor le ofrece un monto de dinero al deudor. El deudor le paga el monto de dinero más los intereses. Ese es el flujograma de un crédito. Tipos de crédito son las tarjetas de crédito, que es un tipo de crédito revolvente, que te brinda una línea de crédito, es decir, un monto total sobre el que vas realizando compras y al mismo tiempo pagas, según este flujograma. Hay préstamos de libre inversión, créditos muy específicos que son o capital de trabajo o activo fijo, créditos de consumo, que alguien me preguntaba ayer por los créditos de nómina, o créditos de descuento por planilla, o créditos para consumo, porque tu ingreso principal es a través de una boleta de pago, eres un trabajador dependiente. En el crédito, los más importantes son los créditos de consumo, los créditos comerciales, los créditos hipotecarios. Los créditos de consumo, el monte de dinero que otorga el banco a personas para la adquisición de bienes o pago de servicios, que normalmente es pactado para ser pagado a un corto o mediano plazo. Los créditos de consumo son, mira, tengo la necesidad o hemos planificado con mi familia salir de viaje. He hecho mi presupuesto y el viaje necesita, no sé, 10,000 soles, que es bastante, o sea, te irás a Europa de repente, 10,000 soles, pero yo ahorita cuento con 7,000 soles. Hay que completar esto para no estar ajustados, no tener problemas. Voy al banco y pido un crédito de 3,000 soles. Hoy en día los créditos de consumo también pueden ser para personas independientes. Sin embargo, la evaluación obviamente va a ser diferente y va a tener que ver no solamente con el sustento personal del individuo que requiere el crédito, es decir, vivienda, educación y alimentación, vestido y alimentación, sino también la posibilidad de manejar bien su negocio y que tenga la posibilidad de tomarse esas vacaciones por las cuales solicita el crédito. ¿Ok? Lo ideal de un crédito de consumo es no solicitarlo a largo plazo. Normalmente solicitan los créditos de consumo cuando son de descuento por planilla a muy largo plazo. Vemos créditos de 60 meses, de 84 meses en algunos casos, que sí, pues les otorgan cuotas muy bajas, pero el costo total del crédito es demasiado alto. El crédito financiero es aquel crédito que se consigue a través de las entidades financieras o bancarias, es decir, mediante préstamos y líneas de crédito, mientras el crédito comercial es aquel que ofrecen las empresas a las demás empresas o a otras empresas, valga la redundancia, frase muy conocida de este servidor, a través de líneas de crédito particulares. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son una línea de crédito. Una línea de crédito que te aprueba un monto total, el cual vas a ir utilizando, pero también vas a ir pagando, es revolvente. Quiere decir que si tu línea es de 10,000 y este mes utilizaste 1,000 de esa línea, pero el siguiente mes pagaste en tu cuota 500,
hoy en día tienes 9.500 de línea todavía disponible. ¿Me entienden? Gastaste 500 que todavía no pagaste, pero pagaste 500 de esos 1.000 que sacaste. Cuando lo sacaste, la línea de 10.000, sacaste 1.000, te quedan 9.000. Pero en tu siguiente cuota tú dices, voy a pagar, bueno, te establece el banco, monto a pagar en este mes 750, de los cuales 500 son de capital. Devuelves ese capital. Ahora tu línea de crédito el siguiente mes es 9.500. Es para aquellos que no entienden el manejo del desarrollo de una tarjeta de crédito. Yo, a pesar de haber trabajado mucho tiempo, a veces tampoco no lo entendía. Pero ese es el manejo fundamental. Y aquí viene otro tema respecto sobre todo al tema de las tarjetas de crédito. Dos temas importantes. Nunca pagues el mínimo, porque al pagar el mínimo estás pagando prácticamente solo intereses. Tu deuda nunca baja. Si, a ver, te dicen tu cuota este mes es 750 el pago total, que incluye capital e intereses. Pero tu monto mínimo es 300. Fíjense ustedes, si ustedes y ven el estado de cuenta, fíjense, son 750 el monto total de la cuota, donde estás pagando 500 soles de capital y 250. Estoy utilizando números gruesos, números redondos para que se entienda el ejemplo. 500 de capital y 250 soles de intereses. Bueno, está bien, ¿no? Utilizaste 1.000 y estás pagando 500, tal vez el siguiente mes o los dos siguientes meses estás pagando ya ese saldo, si es que no utilizas la tarjeta. ¿Ok? Estamos en el caso de que utilizaste solamente 1.000 y lo vas a ir pagando mensualmente. Pero también ves el monto mínimo son 300. 300. Y cuando ves el desglose de esos 300 son 295 de interés porque estás teniendo más tiempo este capital inicial que te prestaron o esa parte, esos 1.000 soles que prestaste y no los quieres devolver en ese momento. Entonces ya cambia la estructura. De esos 300 soles de monto mínimo, 295 son de interés. ¿Se dan cuenta? Es un problema. Y solamente 5, y esos 5 que quedan se distribuyen entre de repente un sol de capital y el resto es un gasto financiero. No estoy atentando contra la buena información, ojo, estoy tratando de dar una orientación en el desarrollo del pago de una tarjeta de crédito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la lección ahí? Primero, que nunca pagues el mínimo. Primero, mentalízate, cuando recibas tu tarjeta de crédito, piensa en que nunca debes pagar el mínimo. Y segundo, que consume de acuerdo a tus posibilidades de pago. Si, no, qué bonita casaca, y hace frío, no me la compro, pero de repente este invierno no es necesario que te compres, porque tienes 20 casacas en tu casa. Porque tus ingresos están complicados, porque mira, salimos de una pandemia, estás en disrupción perfecta con este tema laboral, te han bajado tus ingresos, mira, hay incertidumbre, no gastes. ¿Me entienden? Entonces, esas son las lecciones de una tarjeta de créditos. De una tarjeta de crédito. Y se los dice alguien que en algún momento puede haber tenido un problema con eso. Nunca pagues el mínimo y consume de acuerdo a tus posibilidades para que no tengas problemas. Porque una línea de crédito mal pagada en una tarjeta de crédito te genera una mala calificación en el sistema también. ¿Ok? Vamos a entrar en detalle más adelante respecto al tema de las calificaciones y la provisión. ¿Ok? Es fundamental conocer con exactitud en qué consiste un crédito y cuáles son los distintos tipos de crédito que ofrecen las instituciones financieras. No puedo pedir un crédito porque se me ocurrió pedirlo. Yo un crédito lo voy a pedir. Para que un crédito no se convierta en una complicación financiera, se debe analizar de manera objetiva el monto y el tipo de crédito que queremos solicitar. ¿Ok? Es importantísimo esto como parte de la educación financiera que debemos tener nosotros como clientes, pero también nosotros en nuestra labor de agente del sistema financiero para que brindemos una adecuada educación financiera a nuestros clientes. ¿Ok? Un endeudamiento responsable. El endeudamiento responsable es aquella deuda que una persona administra adecuadamente, que consiste en un monto acorde a su capacidad de pago y que ha sido adquirida con el objetivo de alcanzar una meta en concreto. Analizar si realmente es indispensable solicitar el crédito. Reflexionar si por el contrario es posible alcanzar la meta a través del ahorro o mediante el ahorro más un pequeño crédito. Compartimos responsabilidades con la entidad financiera. Teniendo claridad en que cómo va a usarse y dicho financiamiento si se va a usar adecuadamente. Un crédito de largo plazo puede ser tentador, es lo que le decía hace un momento, pues a mayor tiempo el valor de la cuota se va a reducir. Sin embargo,
es necesario recordar que el valor que se pagará por los intereses se va necesariamente a incrementar. Por eso es esencial pedir toda la información necesaria antes de solicitar un crédito. El endeudamiento responsable es responsabilidad no solamente del cliente, es responsabilidad de nosotros como analistas de crédito, como agentes del sistema financiero, como aquellos que se paran al frente de una caja y tienen que vender algún producto al cliente. No lo vendan porque tienen que cumplir su meta. Véndanlo bien porque cumpliendo su meta también están cumpliendo los sueños de sus clientes. Suena un poco romántico, muy bonito, muy lindo, pero es la realidad. Y esto que es prácticamente algo muy subjetivo, lo podemos convertir en un objetivo porque si hacemos una buena venta de nuestros productos financieros, el cliente va a salir satisfecho, la entidad va a estar satisfecha porque el cliente es responsable en cómo maneja el endeudamiento responsable precisamente. Es esencial que el cliente pida toda la información necesaria antes de solicitar un crédito. En cuánto tiempo me lo pueden dar, cuánto, ayer lo veíamos, cuánto es la TEA, cuánto es la TCA, ¿qué pasaría si me retraso un día, 2 días, 4 días, 5 días? Hace algún tiempo que existía la banca de consumo, donde yo trabajé en dos entidades financieras de banca de consumo. Ya desaparecieron, por ejemplo, el Banco de Trabajo tenía su política de créditos que vamos a ver más adelante, que si te retrasabas 4 días, el quinto día el monto de tu cuota se había subido en el 17% del monto del capital de la cuota. Y ese monto subía todos los días a partir del cuarto o quinto día de vencido tu crédito. Era un crédito que de por sí tenía tasas de interés bastante altas. Y si me escucharon bien ayer en las charlas de lo que hablábamos respecto a las tasas de interés, eh, ¿por qué se encarece un crédito? Más allá de que pueda ser impago y se encarece precisamente por ese incumplimiento en los pagos. Un crédito se hace más caro por el riesgo que tiene. Entonces, si tenías una banca de consumo en esa época, por ejemplo, el Banco de Trabajo, mira, habían analistas, habían ejecutivos de crédito, porque la estructura de una agencia de ese tipo, de un crédito de consumo, de un banco de consumo como aquel, era que no tenía analistas de crédito que salían a vender los créditos, tenía ejecutivos de créditos que salíamos a vender créditos. Tú traías al cliente con su expediente, cumpliendo los requisitos, cumpliendo la documentación y lo entregabas. Tenía un funcionario de créditos categoría A, bueno, de abajo hacia arriba, categoría C, categoría B y categoría A. Y categoría C revisaba que la documentación sea la que se pide en el reglamento de crédito. No tenía mayor responsabilidad en decir si va o no va el crédito. Él decía que no iba el crédito cuando no se cumplían los requisitos documentarios sobre todo. Luego, pasando ese filtro C, pasaba a un filtro B. El filtro B verificaba nuevamente la documentación que sea pertinente, que sea original, que sea auténtica. Se descubrieron muchos casos de falsificación de documentos. Y también pedía las referencias, señores de Sedapal, señores de Luz del Sur, señores de la empresa tal, señores de tal sitio, el vecino, el amigo. Y entre el B y el A, para que llegue al A ese expediente, había el verificador domiciliario que una vez que el B decía todo está ok por acá, entregaba el expediente, digamos, virtualmente al verificador y el verificador visitaba el domicilio y el trabajo del titular, cónyuge obviamente, y del aval y cónyuge, porque habían casos que tenían que hacerse necesariamente con aval, porque el titular no tenía casa, por ejemplo. Y lo peor de todo, que tenían esas malas políticas de crédito, existían los avales cruzados. Quien me avaló también puede ser avalado por mí. Era una locura. Una vez que el verificador pasaba su control satisfactoriamente, regresaba el expediente para que la determine el otorgamiento o no del crédito. Si es que hacía una revisión a lo de A, a lo de C, a lo de B, y obviamente contaba con el visto bueno de la verificación domiciliaria. O sea, era promotor, 3, 4 personas involucradas en una operación crediticia. Y encima en un crédito caro. Porque no te pedían mucha cosa, tu bolete de pago, tu DNI, tu recibo de uso de agua, nada más. Si tienes casa, tu autovalúo, el HR y PU. Y te desembolsaban tu crédito en 24 horas. A veces demoraban una semana los créditos, sí, porque el cliente tenía tal o cual objeción, que había que levantar, ibas y venías, ibas y venías.
Las comisiones eran buenas, sin embargo, la morosidad de ese sistema fue muy alta. Y considero que la morosidad no se dio necesariamente por mal comportamiento de pago en sí. La morosidad se dio porque al interior de estos bancos había mucha gente, muchos malhechores en realidad, por no llamarles de otra forma, había malhechores. Falsificaron HR CPU, te consiguieron un contacto en las municipalidades y falsificaban. Yo en esa época he trabajado en Piura, yo soy de Piura. Imagínense si eso sucedió en una ciudad tan pequeña, digamos geográficamente hablando como Piura. Imagínense qué se podía hacer acá en Lima. Maravillas, Azángaro era el rey de los sellos de las municipalidades, de los HRSPUs, de los sellos de SUNAT, de los sellos de visto bueno de recursos humanos que te entregaba tu boleta de pago para que solicites estos créditos. ¿Dónde están esas instituciones financieras hoy en día? Ya no están, no existen. ¿Por qué? Por usar mala gestión. Mala política de créditos, sí, había una política de créditos, digamos, porque lo vamos a ver más adelante, entre liberal y muy conservadora. Era conservadora, a veces actuaba, le ponía garrote a alguien que no lo merecía y le soltaba la mano a alguien que tampoco lo merecía. ¿No? Yo recuerdo que te podían los lunes apabullar frente a todo el mundo si no habías colocado nada la semana anterior y tenías al frente a los grandes capazotes de la colocación que cumplían sus metas al tercer día de iniciado el mes. Sin embargo, también cumplieron sus penas privativas de libertad luego que les descubrieron sus fraudes, ¿no? Entonces, esas instituciones se fueron al deterioro de sus carteras, se fueron al fracaso por precisamente malos elementos, ¿no? Entonces, también, y lo veíamos ayer en este premio que había recibido Caja Arequipa, como el primer lugar para trabajar de atracción de buenos talentos durante el 2020, que entiendo que es una de las instituciones, si no la mejor, que no ha perdido personal, no ha soltado talento y ha logrado siempre buenos resultados precisamente por el buen personal que tiene. Y es un tema de compromiso, ¿no? No somos piratas ni corsarios. Los corsarios trabajaban solamente mataban por la reina, pero si la reina les pagaba. Entonces eran asalariados por esto. Entonces existen esto, lo que ahora son los sicarios, ¿no? Existe eso y aún existen las entidades financieras, ¿no? Entonces, las comisiones eran altas. Yo he alcanzado también otra institución financiera donde era otro tipo de esquema. Tenías analista de crédito junior con 2 promotores, intermedio con 2 promotores, senior con 2 promotores. Y el senior, a su vez, debía tener a 2 intermedios y 2 junior. Entonces, el senior tenía la responsabilidad de evaluar en escalera a cada quien. Y lamentablemente los promotores, como las comisiones eran altas, también tenían sus pequeños promotores. Entonces no te imaginas la calidad de expedientes que podían llegar. Pero como había la posibilidad de tener buenas comisiones, esto se hizo una chanfaina. Y más aún, que si les he explicado el B, el C, el B y el A en el banco de trabajo con un intermedio por acá, que era el que hacía las verificaciones, en esta entidad financiera que fue un mal producto vendido a un banco que ya cambió de nombre ahora, que también he trabajado en esa empresa y que también me podían decir, este hizo las cosas mal, no tenían la posibilidad ni siquiera de ir a visitar al cliente. Tú captabas en un lugar que podían haberte hecho fraudulentamente una licencia de funcionamiento, un contrato de alquiler, y tú no sabías nada más del cliente que recabar sus documentos. Y agárrate, María, después con el tema de la morosidad. Esos clientes desaparecían. Esos clientes, hoy día en un mes había gente que le había sacado crédito a todos los bancos de la zona. Venía uno, le daba los documentos, salía. Ah, bacán. Le daba otro, salía. Había gente que en un mes había recaudado por lo menos 150.000, 200.000 soles de créditos. Y al siguiente mes ya no estaban. De verdad, se habían ido. Por ese mal sistema. Vendedores, analistas de crédito, oye, yo quiero mi meta, tú también. Entonces, ¿cómo es? Tú le cobras al cliente, el cliente te paga y sale el crédito y ya no me importa si mañana está o no está ese cliente. El endeudamiento responsable es responsabilidad no solamente del cliente, sino de nosotros como analistas de crédito, como gestores de crédito. Es importante la responsabilidad y la total
limpieza en nuestro trabajo. No podemos andar por la vida siendo cuestionados, pero no lo contrates, este pata, no, de verdad, no lo traigas. Alguien de mucha edad que se encuentre sin trabajo buscando es porque no lo ha hecho en ninguna institución financiera. Yo prefería siempre, no me traigas a ningún experto, tráeme a alguien que recién entre, que recién se va a formar, lo vamos a formar en que sea un buen analista de crédito. A Dios gracias, he tenido el éxito, no la suerte, el éxito de contar con buenas personas. Y hacer retroalimentación con tus colegas. Tengo un colega que nos está viendo en este momento, quien le tengo mucha estimación. Es bastante menor que yo, más, pero la retroalimentación con él siempre fue muy buena, con él y con otro colega también que estábamos en la misma zona de trabajo, de la misma institución. Y hacíamos un buen trabajo, nuestras agencias eran las primeras, ¿no? Porque pensábamos lo mismo, teníamos esa misma mística de trabajo y es el hacer bien el trabajo, el atender bien a nuestros clientes, ¿no? Entonces es importante que realicemos un buen trabajo para un buen endeudamiento, un endeudamiento responsable, que lleve al éxito de tener carteras sustentables en el tiempo, carteras que duren en el tiempo, carteras que sean eficientes y carteras que produzcan dinero para la institución. Es eso. El negocio financiero es eso, un negocio. Y como tal debe ser debidamente desarrollado, gestionado de la mejor manera posible. Las políticas de crédito. Las políticas de crédito en general son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa. Vamos a hablar inicialmente de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe o no concederse un crédito a un cliente y el monto de ese crédito y el plazo del crédito y las condiciones generales del crédito. ¿Ok? Esas son las políticas de crédito. Pero las políticas de crédito, supongamos, vayamos un poquito más allá. Este es un concepto netamente para un tema estrictamente comercial. Pero las políticas de crédito de una entidad financiera, ¿en el marco de qué se tienen que hacer? Primero, de la normatividad vigente de la Superintendencia de Banca y Seguros. Primero, de cajón, como se dice. Y segundo, de acuerdo a las políticas de riesgo que tenga esta institución financiera en específico. De acuerdo al apetito de riesgo que ha generado la Junta General de Accionistas y trasladado al directorio para que cumpla estas políticas. La Junta General de Accionistas dice, el apetito de riesgo es que podemos dar una política de créditos muy ambiciosa, pero a la vez conservadora. Ah, es conservadora. ¿Y por qué va a ser conservadora? Es conservadora porque mide estos riesgos, no suelta la mano tan fácilmente o espera que esta política se pueda ir haciendo más abierta en el transcurrir del tiempo. Y esas políticas son de verdad, considero buenas, son exitosas, porque van midiendo tus riesgos en el tiempo. A un cliente nuevo no lo conozco. A un cliente nuevo le aplico una política de créditos poquito más conservadora que a alguien que ya conozco. Y esta política tiene que ver con el costo también de estos créditos, porque si yo soy conservador, posiblemente mis créditos son inicialmente más caros que los de otra institución. Pero en el transcurrir del tiempo, el costo de estos créditos, como ya conozco a mi cliente, como sé que ese cliente me paga totalmente puntual, y eso quiere decir que mis políticas iniciales han sido exitosas en generar una muy buena cultura de pago, voy soltando la mano. Puedo hacerlos ya no tan conservadoras estas políticas, ya no tan castigadoras, ya no tan cerradas en pedir o no pedir una documentación, exigir o no exigir un determinado requisito para el cliente. ¿Ok? ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranza? La dirección de una empresa es la encargada de limitar las políticas de cobranza también que podrán permitir un desarrollo eficiente del negocio. Es que esto es un circuito. Si yo otorgo créditos, debo tener una buena política de recuperación de esos créditos. Y para ello, que lo vamos a ver más adelante ya en la parte práctica de este curso, es importante que se hable siempre de las políticas de cobranza preventiva. Un crédito se cobra preventivamente, inclusive desde la promoción del crédito, porque en la promoción tú le puedes enseñar al futuro cliente, al prospecto de cliente que tienes, a que la institución que le está promocionando un buen producto. Y el buen producto hace que ese cliente te pague oportunamente, porque yo le digo cuándo me puede pagar, yo le hago una buena evaluación y determino, usted los mejores días de pago son tales.
Y por una política interna, yo digo que los primeros días del mes son los mejores porque me dan la posibilidad de hacer una gestión de cartera, por ejemplo. Y esta es una opinión estrictamente personal. Esto se entiende como un conjunto de normas o procedimientos que especifican la manera de manejar los créditos y el pago efectivo de sus clientes. ¿Qué debe tener una política de créditos? Una buena política de crédito y de cobro puede contener o debe contener los siguientes aspectos. Una declaración, una declaración de la misión de la compañía, su estrategia global y cuáles son los objetivos que tiene, así como una definición de cuál es la política de créditos que va a seguir la empresa. Esta política de créditos, como les digo, debe estar amparada en la normatividad del ente regulador, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero amparada también en el tema del apetito mayor o menor de riesgos que tenga la institución financiera. Por ello es importante que los requisitos de créditos no necesariamente tienen que ver con lo estrictamente comercial, tienen que ver con el tema de la posibilidad de mitigación de riesgos, es decir, de evitar la mayor forma, perdón el léxico, de encontrar las mejores formas de evitar el no pago de este crédito, el no retorno del capital prestado. Es eso, la mitigación de los riesgos. ¿Ok? Esto me lo enseñaron, creo que la primera o la segunda clase de mi formación como analista de crédito. Y ayer, investigando sobre el tema, documentándonos un poco más para brindarles una mejor información, la encontré después de años he encontrado cuáles son las 5C del crédito. El acreedor debe evaluar el riesgo de que el deudor no pague o no pueda pagar la deuda en algún momento de la vida del préstamo, del cronograma de pagos, a eso se refiere. La forma general de evaluarlo es utilizando las 5 Cs del crédito: capacidad de pago, comportamiento de pago, carácter colateral y el capital. Algunos teóricos dicen que son 4 y no 5, algunos dicen que son 3. Yo creo que este es un análisis bastante completo porque engloba, y lo que vamos a ver aquí más adelantito el día de hoy también, de repente por la tarde ya, es el tema de una evaluación, la evaluación objetiva y subjetiva que debe tener. La evaluación objetiva dentro de estas 5C, ¿qué nos va a determinar? Una buena capacidad, tal vez el colateral y tal vez el capital que requiere el cliente. Así de simple. El capital que requiere el cliente con la capacidad de pago van amarradas porque va a determinarse la capacidad de pago para decirle yo te puedo prestar tanto de capital. Y si vemos en la definición de destino de crédito, si el crédito es para capital de trabajo, tengan por seguro que tu análisis te va a llevar a pensar en que nunca le vas a dar más de lo que necesita el cliente. Esa es la oportunidad de negocio, por ejemplo. Y la capacidad de pago, ¿en dónde lo vas a ver? En analizar, tomarle la foto al negocio en ese momento, que es el balance, activos, pasivos, patrimonio. Pero también vas a hacer un análisis de su flujo de dinero a través del estado de pérdidas y ganancias, donde vas a analizar las ventas. Las ventas las vas a contraponer. A ver, a las ventas le vas a sumar otros ingresos que pueda tener el cliente solicitante. Y los otros ingresos tienen que provenir de una fuente de ingresos diferente al ingreso principal. Sí, en la familia existen dos tipos de ingresos. Uno es por el negocio en sí, la familia tiene una bodega. Y el otro es porque la esposa del dueño de la bodega trabaja dependientemente. Lo que ingresa en la bodega, voy a poner cualquier número, son 100, pero lo que ingresa, el ingreso de la esposa es de 500. El ingreso principal es el de la esposa. El colateral, el ingreso colateral, que no se refiere a este colateral de estas 5C, ya les explico. El ingreso adicional, vamos a diferenciarlo, es el negocio. Entonces siempre la evaluación va a ser sobre el ingreso principal. Digamos que en este caso es el ingreso de la bodega, el principal. El otro ingreso es la boleta de pago de la esposa del dueño. Entonces la capacidad de pago a través del estado de pérdidas y ganancias lo vas a determinar a ventas más ingreso adicional contra costo de ventas, que es el costo variable, que es lo que te cuesta tener en ese estante de inventario, lo que te cuesta tener un producto por cada solo invertido. Lo vamos a explicar más adelante en sus fundamentos teóricos y fórmulas. ¿Ok? Costo de ventas contra los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Si tienes alquiler de local, el alquiler de local, luz, agua, teléfono, SUNAT, si tienes un personal que trabaja contigo,
Si tienes un crédito de capital de trabajo, lo incluyes ahí, o de activo fijo, también lo incluyes ahí. Si tienes otros créditos, sí, vas a determinar una utilidad de ese negocio. A esa utilidad le vas a aplicar las fórmulas respectivas a cuánto es el monto máximo que se puede endeudar y tienes la evaluación lista. ¿Es fácil? Sí. De verdad que es bastante sencillo. No necesitas ser un erudito en contabilidad para esto. Sí, debes tener conocimientos básicos de contabilidad y conocimientos muy firmes en tu cabeza, en tu conocimiento, para que los puedas aplicar. Sin embargo, es importante que tanto este estado de pérdidas y ganancias lo conviertas también en un flujo de caja, porque debes proyectar que esto que has analizado en este momento se desarrolle y cómo se va a desarrollar a través del tiempo durante la vida útil de ese crédito. Yo siempre trato de hablar en los términos mucho más sencillos que se puedan. Mucha gente me ha criticado, no, este no sabe nada. No, sí se sabe. Lo que pasa es que tendemos a ser bastante prácticos para que esto de verdad enamore a los jóvenes que quieren hacer una carrera como analistas de crédito. De verdad que es apasionante este trabajo. Sin embargo, hay gente que te quiere enseñar a analizar créditos, a evaluar créditos con integrales, con derivadas. De verdad, ya les he dicho más de una vez, yo políticamente correcto no soy. Me he discutido con estas personas porque caminos que se pueden hacer en una sola línea lo hacen con curvas y demoran más el tema. ¿Ok? Demoran más y no son oportunos para atender al cliente. Y eso lleva a que no seas eficiente. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, vamos viendo estas 5C, son muy bonitas, son muy atractivas a la vista. Siempre me causaron una especial fijación por poder conocerlas. Permítame un segundo. Hijo, ya les decía, ya les decía yo, un problemita técnico, mil disculpas. Ya les decía yo que el tema de la capacidad de pago es la parte objetiva de nuestras evaluaciones. El comportamiento de pago va a tener que ver con la evaluación subjetiva, que evalúa el carácter del cliente, evaluar la posibilidad de que este cliente tenga la voluntad de podernos pagar. El comportamiento de pago en este caso tendría que ver con el análisis de las centrales de riesgo, el endeudamiento que tengan otras entidades financieras, ¿ok? Colateral. En este caso, el colateral se refiere a la garantía que puede ofrecer el cliente. Sin embargo, siempre considero yo que el colateral es eso, precisamente un colateral. ¿Por qué? Porque primero evalúo si el cliente me puede pagar el crédito y luego le digo, sí, te puedo otorgar el crédito, pero primero vamos a ver por mi política de crédito que debido al monto que me está solicitando se requiere una garantía, un colateral. No se otorga el crédito porque tiene garantía. Se otorga el crédito porque tiene capacidad de pago y también evalué que tiene una voluntad de pago. Eso es fundamental en el análisis crediticio. ¿Ok? No podemos otorgar un crédito porque cumplimos con que tenemos muchas propiedades. No, el señor me tiene que dar crédito porque yo tengo 5 casas. No, señor. Yo le voy a dar el crédito porque usted me puede pagar el crédito. Esa es la evaluación que se tiene que hacer. ¿Ok? Y eso tiene que ver, y me voy a detener aquí, tiene que ver con la satisfacción del cliente. El cliente tiene que salir de la agencia, de tu oficina, satisfecho hasta cuando le digas que no le puedes otorgar el crédito, porque le pudiste explicar fehacientemente qué supone el otorgamiento o no del crédito. ¿Ok? Nos vamos a ver hoy día en la tarde, a partir de las 5, se nos pasó la hora, me gusta hablar mucho, como ustedes ya me han visto. Sin embargo, siempre es un gusto estar con ustedes. Aprovechen este sol bonito que ha salido en este día sábado. Nos vemos hoy día en la tarde. Ya saben, cuídense mucho, lávense frecuentemente las manos
A ver, vamos a dar un par de minutitos. Parece que hay alguien que está haciendo alguna pregunta en el chat. A ver, veamos. Giancarlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, permíteme que acá tengo adelante Giancarlos también. Una consulta, en el caso de las reprogramaciones que han hecho los bancos por motivo de la crisis sanitaria, ¿también tiene un impacto negativo en el reporte de centrales de riesgo? No, en el caso de una reprogramación, discúlpeme que realmente expliqué el refinanciamiento rápidamente y no expliqué la reprogramación. A ver, yo cliente, nos olvidamos de la crisis sanitaria, ¿ok? En términos totalmente normales, en condiciones normales. Yo, Juan Carlos Pereira, soy cliente del señor Giancarlo. Giancarlo, mira, he tenido un problema este mes y mira, ya me falta una semana para que se cumpla la fecha de pago de mi cuota y voy a tener problemas para llegar a pagarlo. Los problemas van a ser unos 15 días más, pero no voy a poder cumplir en la fecha de la cuota. Reprográmame, por favor. Y Giancarlos primero hace una revisión de mi historial crediticio. Lo normal es que para una reprogramación se ve el promedio de retrasos que tiene el cliente en todas las cuotas que viene pagando. Este promedio normalmente es entre 6 y 8 días máximo de acuerdo a cada institución, de acuerdo a los reglamentos de crédito de cada institución. Pero te reprograman. ¿Qué te reprograman? Esa cuota. Esa cuota se pasa, de repente el costo de esta cuota se pasa al final del crédito o lo redistribuyen en todas las cuotas que faltan por terminar de pagar el crédito. No afecta calificación del cliente. Ojo, no afecta su calificación y normalmente es por única vez que se hace. Ya el tema de las reprogramaciones que se han hecho por la crisis sanitaria ha sido por darle facilidades al cliente sin que afecte su clasificación. Sin embargo, un refinanciamiento tiene que ver con no voy a poder pagar oportunamente el resto del crédito porque la cuota que ahora pago se me hace imposible pagarla. Entonces se refinancia el crédito, es otro contrato de crédito, se firma un nuevo contrato, se firma un nuevo pagaré, con nuevas condiciones, porque inclusive las tasas de interés de los refinanciamientos tienden a ser un poco mayores y sí, como es una nueva operación, sí va a afectar la calificación del cliente. Espero que haya respondido tu pregunta, Giancarlo. Otra consulta. ¿Es cierto que cuando se hace disposición de efectivo nos baja la calificación del riesgo crediticio, la calificación en la central de riesgo? No, no es cierto. Porque, a ver, del saque, para que tú puedas hacer una disposición de efectivo a través de la tarjeta de crédito, primero tú tienes que tener un buen historial crediticio. Si no, intenta haberte retrasado en el pago inclusive de otras tarjetas de crédito o de otras obligaciones financieras y el banco inmediatamente, como hay los reportes de central de riesgo, inmediatamente también, precisamente, por ejemplo, por el alineamiento de calificación, van a decir, no, no puedes hacer disposición de efectivo. Sí, o sea, si hay una mala calificación de promedio, sea en esa institución o en otra institución, y ya estás dentro de los tiempos que se ha hecho el reporte, con lo cual no quiero decir, oye, sácale la vuelta y aprovechate, que hoy día caes mal y mañana saca todo lo que puedas. No, 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 no va por ese lado de la explicación, pero sí va a afectar. Si quieres hacer una... Ahora, si estás bien calificado, si estás pagando normal y haces disposición de efectivo, no hay ningún problema. En términos efectivos no hay problema. El problema es que las disposiciones en efectivo de las tarjetas de crédito son mucho más caras que la misma línea de crédito. Ojo con eso. Lean la letra pequeña de sus contratos de crédito. Es muy importante. Bibliografías. Lean siempre Gestión, por ejemplo. Gestión saca muy buenos artículos. Normalmente no me gusta recomendar libros, en realidad, porque el libro se queda normalmente en la parte teórica. Yo prefiero mejor abundar en casos prácticos. En todo caso, Héctor, te prometo que si no es por hoy día en la tarde, a las 5 que nos volvemos a encontrar, te prometo que el día viernes al mediodía voy a pasar una lista de la bibliografía que podemos revisar en cuanto a la teoría crediticia. Ahora, siempre es importante, por ejemplo, revisar la red social de LinkedIn. LinkedIn tiene muchísimos cursos y muchos artículos de mucha importancia y son actuales. Ayer brindaba información sobre la revista de Equilibrio Financiero, Equilibrium Financiero. Está el portal de microfinanzas también que brinda constante información, sobre todo en estos tiempos de emergencia se han volcado a brindar la mayor información posible. Obviamente que información importante respecto a estadísticas y números lo tienen en el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros, sbs.gov.pe,
donde pueden averiguar sus propios historiales crediticios, que es la fuente inicial de esta información sobre todo. Nos ganó el tiempo una vez más. Fran, el refinanciamiento se puede realizar de varias veces, no haber pagado la cuota. Es obvio que una institución, Fran Lima, es obvio que una institución te va a ofrecer posiblemente entre sus posibilidades de mejorar la calidad de esa cartera que tiene morosidad, un refinanciamiento, pero aún siendo después de algunos meses, que no creo que llegue por decirte a más de 90 días, te van a pedir que por lo menos pagues el 20% del capital que aún está en mora. Es una condición sine qua non. O sea, sí o sí te van a pedir. ¿Por qué? Porque de una u otra forma van a evaluar la voluntad que tú tienes de arreglar ese problema que tienes con esos retrasos que se han generado. ¿Por qué? Porque ante esos retrasos y la posibilidad de refinanciarte, imagínate 90 días en condiciones normales y te retrasas 90 días, sin haber refinanciado ya estás en una condición deficiente o dudoso. Entonces, para la institución financiera es mucho más efectivo y menos costoso que ponerte como refinanciado con una calificación deficiente, porque el nivel de las provisiones, que lo vamos a ver en detalle a partir del viernes de la próxima semana, el costo de ese crédito mal pagado hasta ese momento va a ser menor. Y por otro lado, hay algo bien sencillo. El refinanciamiento, al evaluar esa voluntad de pago, quiere decir que el cliente tiene voluntad de pagar, no importa, ya, refinanciame, yo ahorita, antes pagaba 1.000, ahora me ofreces un refinanciamiento con una cuota de 500 mensual, sí voy a poderlo pagar, pero lo cumple. El refinanciamiento como crédito requiere un seguimiento permanente. ¿Por qué? Porque ya no puede volver a refinanciar, ya no puede volver a reprogramar y deterioras más la cartera para esa institución. ¿Ok? Y aparte que tu calificación en el sistema financiero no te da crédito ni el chino de la esquina. El chino de la esquina tiene Infocor. Entonces tú vas a pedirle que te fíe 1 kilo de arroz y te va a ver Infocor y te va a decir que no pagas puntual. Imagínate, no pagas un crédito, no le vas a pagar el kilo de arroz al chino. Muchas gracias por la atención. Nos vemos hoy en la tarde. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias.